Continuamos con nuestra serie de sueños y visiones, tema 37, no, del 5 apenas. Sueños y visiones es la quinta plática relacionada con el tema. Voy a poner aquí mi cronómetro porque le hice una apuesta a Norún. Si duro tanto tiempo predicando, le tengo que comprar un blizzard del Dairy Queen. Y si duro cierto tiempo, ella me lo compra a mí. Y ya pasaron 21 segundos. Sueños y visiones 5. Quiero empezar diciéndoles a todos ustedes, ya hemos hablado bastante, ¿no?, sobre este tema, pero quiero decirles que las personas que han tenido éxito en el mundo, se dice que el éxito tiene mucho que ver en que tuvieron sueños y visiones del futuro y se agarraron de ellos hasta hacerlos realidad. Y es muy importante que nosotros podamos entender eso, que los sueños y visiones que Dios nos da es porque Él quiere conectarnos a un plan que tiene preparado para usted y para mí. Y esas personas exitosas, se dice también que tienen una inteligencia contextual, porque son personas que pueden leer el contexto, pueden entender lo que les rodea, pueden entender las personas, pueden entender la economía, la política, el desarrollo tecnológico, y pueden oler la necesidad de la gente, implementan algo relacionado con lo que están soñando y tienen éxito. Entonces, en el tema de sueños y visiones, bíblicamente hablando, pues vamos a decir que ocupamos también una inteligencia espiritual. Ocupamos entender el contexto, lo que nos rodea, para poder ir adelante, para poder avanzar, para saber dónde estamos y saber a dónde queremos ir. Recuerdo un pastor amigo nuestro de por allá de Chihuahua, él decía que todo cristiano debe de levantarse temprano con la Biblia en una mano y con las noticias en la otra mano. Me acuerdo que el periódico, decía él. Y causaba un poquito de risa cuando él decía esto, pero tiene razón, porque ocupamos entender lo que nos rodea. Y pensando en esto, recuerdo que el otro día, cuando fue el juego de Colombia Argentina, la final, ¿no?, de la Copa América, ¿sí, verdad? Me acuerdo que Cristian me dijo: papá, va a ganar Argentina. Le dije: claro que va a ganar Argentina. Sí, es que Messi. No, le dije: fíjate bien, fíjate en esto. Ahorita Argentina está viviendo un tiempo político muy difícil como país, y de seguro ya hicieron un trato internacional Argentina-Colombia, y de seguro le dijo: déjate ganar, porque ocupo que los argentinos estén contentos ahorita y no estén tan enfocados en la situación, tipo chupacabras. ¿Se acuerdan del chupacabras? Los que son de mi camada, el chupacabras nos tenía entretenidos para no estar al pendiente de lo que pasaba aquí en el país. Y me dice Cristian: ¿y Messi qué, papá? Bueno, yo nada más te digo que va a ganar Argentina por eso. Y ganó 1-0, recuerdan, ¿no? Y Cristian pues dice: ay, tú y tus conspiraciones, me dice. Pero bueno, se requiere esa inteligencia espiritual, porque soñamos de una manera muy distinta dependiendo en dónde nos sintamos que estamos como cristianos. Y ahí es algo importante para meditar. Hay gente que vive, sí, vive en el mundo, pero no sabe por qué está en este mundo. No sabe cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Yo recuerdo la primera vez que un predicador dijo que Dios tenía un plan para nosotros. A mí me llamó la atención esas palabras. Dijo: Dios tiene un plan para tu vida. Y recuerdo que yo ahí sentado pensaba y decía: ¿para mí? ¿Por qué Dios ha de tener un plan para mí? O sea, ¿quién soy yo como para que Dios haga un plan para mí? Pero me llamó la atención. Nunca me imaginé que incluía el ser pastor, ¿no? Pero bueno, es algo que debemos de pensar y de considerar como importante, ¿no?
en los sueños que Dios va sembrando en nuestro corazón. Y hablando de esa inteligencia contextual, por ejemplo, en la tierra de mi esposa, los noruegos, en los últimos años, ellos se convirtieron en personas muy viajeras, de ir a todas partes del mundo, porque cuando yo conocí a Norún, como que los noruegos viajaban mucho ahí en Noruega. De hecho, dice Norún que ella cuando era niña, su papá en las vacaciones siempre era manejar alrededor del país y acampar aquí y acampar allá. Y ellas le decían al papá que si por qué no iban a otro país. Y un día cruzó la frontera de Noruega con Suecia y le dijo, ya llegamos a otro país, aquí es otro país. Y ellas así como que muy emocionadas porque habían ido a Suecia, ¿no? Aunque era pues como haber cruzado una calle de una calle a otra. Pero a mí me consta en los 30 y tantos años que tengo conociendo a este país y a personas de este país que se han ido desarrollando al ritmo de la tecnología y al ritmo del contexto del mundo en el que viven. Y por ejemplo, desde unos años para acá se escucha que ellos empezaban a visitar Tailandia, empezaban a ir a diferentes lugares, eran como viajes exóticos, al punto que al rato la comida asiática se empezó a hacer famosa ahí en Noruega. Y por ahí llegaron unos chinitos al pueblo donde vive mi suegra y pusieron una carretita para hacer comida china. Y ahorita resulta que el restaurante Sopitas se llama, es el más famoso ahí del pueblo. Y cuando hacen fiesta los noruegos, pues piden comida al Sopitas. Ya ven que ahora Norún hace unos meses fue al cumpleaños de su hermano allá en Noruega. ¿Qué creen que comieron? Sopitas, claro, porque los chinitos estos entendieron el contexto, la necesidad de las personas, implementaron algo y están teniendo buen éxito. Por ejemplo, Steve Jobs, por ahí el 2007, saca el iPhone y lo saca porque él entendió lo que la gente estaba necesitando. Yo recuerdo un año antes, el 2006, estábamos haciendo la escuela bíblica y recuerdo que un maestro en la escuela bíblica dijo, próximamente en los teléfonos vamos a poder ver la televisión. Y nosotros así como que se pasó, ¿verdad? Pero bueno, un año después aparece el iPhone con la novedad de que todo era touch y todo eso. Y pues ya conocemos la historia. Pero bueno, es importante conocer el contexto, tener esa inteligencia contextual, cristianamente, inteligencia espiritual. Hasta los solteros deben de entender el contexto. Si un soltero o una soltera no entiende, ¿verdad?, el asunto que lo está rodeando, las personas, los hombres, las mujeres, pues se puede quedar a vestir santos y no se pone abusado, ¿no? Tiene que entender la oportunidad y aprovecharla. Sí, o sea, no es nada más estar así estático o quieto, sino estar al pendiente de poder agarrar lo que Dios nos está presentando. En fin, poder discernir lo que Dios nos dice es muy, muy, muy importante. Dice la Biblia en Juan, 1 Juan 2, versículo 12 y 13, lo siguiente. Dice, les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Y les escribo a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Aquí podemos ver cómo la palabra de Dios le habla a los hijos, a los jóvenes, a los padres. Y le dice a los hijos, qué bueno que ya conocieron quién es el Padre. Y le dice a los jóvenes, qué bueno que ya saben cómo derrotar al maligno. Y le dice también aquí a los padres, qué bueno que ya saben quién es desde el principio, ¿no? Ya saben quién es Dios y es el que ha estado siempre y por siempre. Si te das cuenta, como que en cada etapa de nuestra vida vamos entendiendo algo de Dios, y a como vamos madurando, pues es como más luz y vamos entendiendo mejor las cosas. A eso me refiero, que cuando tenemos sueños y visiones, muchas veces soñamos dependiendo de cómo nos sentimos o de acuerdo a la identidad que tengamos hasta el momento a la hora de estar soñando. Un hijo, un joven, un padre, un niño
tienen diferentes maneras de pensar por lo mismo. Yo recuerdo el 1989 que me fui a hacer mi escuela bíblica a Denver, Colorado, en contra de mi voluntad, pero había algo que me movía hacia allá. No entendía muy bien, no lo podía explicar, pero había algo que me movía para allá. 1990 me voy de voluntario en un barco misionero. Igual como que no entendía por qué estaba ahí, pero ahí estaba. 1991-92 a bordo de otro barco misionero. Y cuando menos pensé ya habían pasado 3 años. 3 años de andar entre leyendo la palabra y entre siendo voluntario en las cosas de Dios, pero a la vez 3 años de andar sirviendo, trabajando gratis, porque era voluntario. Ya había gastado ahorros, ya había vendido esto, ya había vendido esto otro, y no podía yo explicar por qué hacía lo que hacía, y me quedaba callado o a veces simplemente lo comentaba. Y las preguntas que me hacían las personas, familiares incluidos, pues no podía contestarlas. Pero en esos 3 años, según mi entendimiento, según mi madurez, en ese tiempo, yo sentía como que Dios me andaba castigando. Porque en mi juventud como que me había portado un poquito mal. Y sentía como que Dios me dijo, ahora le voy a quitar todo lo que usted considera valioso para que se le quite. Y por supuesto que venía a mi mente situaciones cuando era un joven de unos 17, 18, 19 años y que llegaba a mi casa yo en la madrugada así a escondidas y abría la puerta así sin hacer ruido y ahí estaba mi mamá sentada en la sala con una lamparita media luz, media despeinada porque pues entre que dormía y no podía dormir porque el hijo andaba en la calle y luego así con su bata, con su pijama así, ¿no? Y lo más me decía, un día, Miguelito, un día el Señor se va a encargar de ti. Uy, me daba un miedo porque yo sabía que ese día iba a llegar y yo lo que no sabía si ese día iba a llegar y yo iba a estar vivo o iba a estar, no sé, iba a estar en una condición física difícil, pero tenía miedo de ese día. Por eso cuando me fui de misionero, yo pensaba que había llegado el día y sentía que pues no me había ido tan mal, pues porque estaba completo y las cosas que estaba perdiendo eran materiales y pues no me había ido tan mal, pero yo sentía que Dios me estaba castigando. Ese era mi pensamiento. Y aparte venía a mi mente cuando mi mamá nos cintareaba, porque en aquellos tiempos se usaba que las mamás los cintareaban a uno y hasta 3 veces al día. No sé por qué, tan bien portado que era su servidor. Y ya que nos cintareaba mi mamá, decía, hijo, pero te cintareo porque te quiero mucho. Entonces yo sentía que Dios me decía en ese tiempo, ya te quité tus ahorros, ya te quité tus bienes, hasta la novia que tenía en ese tiempo ya me había cortado por andar en esos bretes. Y sentía que Dios me decía, pero te quiero mucho. Y en mi manera de procesar las cosas, Dios pues me estaba castigando, pero a la vez me quería mucho. O sea, así como amor apache, ¿no? Los sueños que yo tenía en ese tiempo, yo me había quedado con un negocio de mi abuelo que era una panadería y ya tenía varios años trabajando yo la panadería. Tenía panaderos, repartíamos pan a un montón de abarrotes todos los días y en las escuelas y todo eso. Y en mi mente en esos tiempos yo iba a competirle a la Bimbo, iba a tener una industria como la Bimbo. Pero después de esos 3 años como que se esfumaban mis sueños y sentía que Dios me decía, es que yo quiero invitarte a soñar, quiero que sueñes conmigo. Y te repito, entre que me sentía castigado, pero a la vez apapachado y a la vez diferentes flachazos que había experimentado yo en mi vida durante mi adolescencia y juventud, pasaban por mi mente. Como una vez que tenía como 17, 18 años y había ido a un campamento cristiano a La Paz con los jóvenes de la iglesia de mi abuelo donde me congregaba en ese tiempo. Y recuerdo que ya haciendo fila para agarrar el ferry para regresarnos a Mazatlán, unas misioneras americanas que habían visitado el campamento mientras estuvimos allá vienen entre la fila de la
de la cola para abordar el ferry. Ellas no iban a viajar en el ferry, pero se brincaron toda la cola para llegar donde yo estaba y para decirme que Dios tenía un plan para mi vida. Dios dice que Él va a usar tu vida. Y yo, la verdad, pues me daba pena por ellas, porque yo decía, pues qué vergüenza, ¿no? Lo que están diciendo, y yo pues ni al caso, ¿no? Pero después de esos 3 años que te comento, pasaban ese tipo de flachazos, perdón, por mi mente. Y luego también otro flachazo en una ocasión por allá como a los 20 años, que voy a Durango a un campamento que había organizado la iglesia también, y me encargan que lleve un montón de pan al campamento porque la gente iba a... Gracias, muchas gracias. Realmente no es sed, es la garganta, ¿no? Que de tanto hablar, ¿no? Pero bueno, gracias Omar. Y en ese campamento me encargan que lleve un montón de pan, 3,000 piezas de pan, un poquito más, llevé a Durango. Y yo me fui con un amigo de aquí de Culiacán en una combi de la panadería a entregar el pan para de ahí irnos a Mazatlán, los dos, en cuanto me pagaran el pan. Y mientras me pagaban el pan allá en Durango, estaba un predicador compartiendo ahí entre los pinos, y de repente el predicador, y yo le hacía señas a mi mamá que el cheque, que ya me voy. Y me decía mi mamá, y ahorita, hijo, es que no encuentro al encargado del dinero. Pero yo sabía como que era plan con maña, hasta que de repente el predicador dice, el de azul, el de chamarra azul. Y el que iba conmigo me dice, ahí te hablan. El Señor me dice que usted va a andar como Jacob, de campamento en campamento, empacando, desempacando, predicando el evangelio. Y yo así otra vez con pena ajena por el predicador. Ese tipo de flachazos pasaban por mi mente durante esos 3 años, o después de esos 3 años que anduve entre Instituto Bíblico y los barcos. Y así, por eso el día de hoy el título para mi enseñanza lo puse soñar con Dios. Soñar con Dios, soñando con Dios. ¿Qué significa soñar con Dios? Bueno, a veces pensamos nosotros en la Biblia. Si pueden poner la otra imagen, por favor, para ya pasaron varias ahí. Ándale, muy bien. A veces pensamos nosotros que la Biblia se trata de el hombre buscando a Dios, pero realmente la Biblia trata de Dios buscando al hombre. Eso no quiere decir que si nosotros buscamos a Dios no se deje encontrar. No, si lo buscas, Él se deja encontrar. Pero en la mayoría de las historias bíblicas es Dios buscando al ser humano. Por ejemplo, ahí en Jueces capítulo 6, Dios busca a Gedeón. Busca a Gedeón, un joven temeroso, y Dios le dice que lo va a usar como libertador para que los israelitas dejen de ser robados por los madianitas. Y hay una historia muy interesante ahí en el capítulo 6 de Jueces. Gedeón ni por aquí le pasaba que Dios tenía un plan para él, y puedes leer su historia. Luego en Éxodo 3 Dios usa y busca a Moisés a través de una zarza ardiendo, y le dice, quiero usarte como caudillo para liberar a los israelitas de Egipto y que los lleves hasta Canaán. Bueno, y Moisés empieza de cómo si yo soy tartamudo y cómo voy a hablar con Faraón. Bueno, ya la historia muchos de ustedes la conocen, pero otra vez Dios lo busca, habla con Moisés. Él ni por aquí le pasaba lo que Dios tenía preparado para él, pero ya conocemos la historia. En Hechos 9 Dios se encuentra con Saulo de Tarso camino a Damasco. Iba con el permiso de las autoridades a prender a los primeros cristianos porque los consideraban traicioneros o desertores del judaísmo, y él tenía el permiso de las autoridades para encarcelarlos. Y se encuentra Saulo de Tarso con Dios, y hasta de nombre le cambió, y a partir de ahí se llama Pablo el apóstol. Génesis 6, Dios se encuentra con Noé y le dice que haga un arca. Ya conocemos la historia. Y otra vez Noé empieza, y cómo que un arca, o sea, ¿para qué va a llover? Pues ¿qué es eso? No conocían la lluvia hasta entonces. Sí, iba a caer agua del cielo. Agua del cielo. Bueno, conocemos la historia, ya sabemos lo que hizo Noé. Génesis 12, Dios se encuentra con Abraham y lo mismo le dice, quiero usarte como el pionero de un pueblo que voy a crear, y voy a hacer una historia muy interesante a través de este pueblo, etcétera, etcétera.
El caso, querido hermano, que Dios nos habla de muchas diferentes maneras y la manera más efectiva es cuando Él nos habla a través de su palabra. Por eso cada vez que leemos un texto bíblico en la pantalla o lo lees en tu Biblia o lo escuchas audiblemente, es Dios hablándote. Así es que regreso al, al terminar aquellos 3 años, o cuando yo ya tenía 3 años de andar entre instituto bíblico y entre barcos y entre esto otro, y de repente ya mi capital eran $20 que tenía en la cartera, ya no tenía nada en el banco, ya no tenía ahorros, nada. Había vendido mi camioneta, todo. Y ahí estaba. Pero te repito, sentía que Dios me decía, es que te amo, por eso te dejé sin nada. Y como me acordaba cómo mi mamá nos cintareaba y luego me decía que nos quería, pues decía, es que pues así es como funciona esto, pues, ¿no? Y a veces el chompira, ¿no? Que también le... O sea, decía, es que así es como funciona, ¿no? Pero bueno, pero Dios realmente te abraza y realmente te dice, ¿sabes qué? Quiero soñar contigo. Te invito a soñar. Y no nos dejamos porque somos rejegos, ¿no? Ya ves que nos ponemos a veces duritos, ¿no? Se siente uno cuando recibes a la gente y de repente abrazas a alguien que está muy tieso y de repente abrazas a alguien que está muy blandito, ¿no? Pero puedes sentir ahí la disposición o predisposición. Y a mí me gusta cuando los siento tiesos, retenerlos unos segundos ahí, que sientan el palpitar del corazón así, que sientan pecho con pecho, como dice el canto, pechito con pechito, ¿no? ¿No es cristiano ese canto? No, ay, yo pensé que era de Jesús Adrián Romero, pero no. Se confunde uno, es que somos seres espirituales en un cuerpo carnal, pues, ¿verdad? Y por eso a veces nos confundimos. Pero mira, también Norún, por ejemplo, Norún cuando está en la casa y está en la cocina, estresada porque los hijos ya están presionando que tienen hambre y ella está ahí en la cocina tareada y de repente llego yo por atrás y la abrazo así y ella me dice, ay, estoy apurada, estoy que no sé qué. Oh, le digo, tranquila, sí, si nomás quiero darle un abrazo. Ay, pero que ahí están los niños. Oh, no, digo, pues no ocupas irte tan lejos. Nada más quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti, que estamos muy contentos por tenerte como esposa y como mamá a nuestros hijos, y de seguro la comida va a estar riquísima y ya se apacigua y se calma, ¿no? Así yo me sentía en ese tiempo, Dios abrazándome y a la vez consolándome a pesar de mis pensamientos y de mis ideas. Pero mira, hay 4 maneras de soñar y quiero compartir contigo estas 4 diferentes maneras. Y también Dios sueña con nosotros y nosotros soñamos con Él, pero Dios quiere que soñemos juntos. Por eso quiero mencionarte estas maneras. Es Dios sueña con sus enemigos, Dios sueña con sus siervos, Dios sueña con sus amigos y Dios sueña con sus hijos. Y menciono estas 4 formas porque son 4 formas en las que nos sentimos dependiendo del crecimiento y la madurez en nuestra vida. ¿Sí? La verdad que cuando uno anda alejado de Dios o anda en sus cosas, como en mi juventud, yo sentía que yo era como enemigo de Dios, o yo sentía que Dios me veía como su enemigo. Y cuando uno tiene esa posición, uno piensa cosas raras, ve moros con tranchete. Por eso quiero decirte, punto número 1, que Dios sueña con sus enemigos. ¿Y qué es lo que sueña un enemigo de Dios? Vamos a ir así como la pelotita de ping pong. Un enemigo de Dios no sueña nada de Dios porque considera que Dios tiene castigo para su vida. Un enemigo de Dios se convierte en una persona fatalista. Lo que será, será. Antes como antes, ahora como ahora. Las cosas van a ser, haga o no haga, nada.
Un enemigo de Dios vive lamentándose toda la vida. Un enemigo de Dios vive en este mundo sin saber por qué vino al mundo. Un enemigo de Dios, pues, se opone a las cosas de Dios y critica a aquellos que dicen ser amigos de Dios. Se ríe de ellos. No sé si les tocó ver la inauguración de los Olímpicos, ¿no? O sea, ¿para qué hacer tanto esfuerzo y trabajo así como para criticar la creencia del cristianismo? Pues, ¿para qué hacer tanta cosa? Pero bueno, cuando alguien se considera enemigo de Dios, pues critica a los que se creen amigos de Dios, ¿no? Por decirlo así. Pero mira, déjame decirte esto. Sin embargo, y a pesar de, Dios busca a sus enemigos. Y es muy importante que si alguien se considera enemigo de Dios por sus hechos, que el día de hoy la palabra te hable y te diga realmente lo que Dios ve de ti. Déjame leerte ahí en Romanos 5, versículos 10 al 12. Lo siguiente dice: porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. De Adán, la muerte; de Cristo, la vida. Por medio de un solo hombre, el pecado entró al mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Si Dios ya mandó a su Hijo a reconciliarnos con Él cuando éramos pecadores, y luego dice ahí, ¿qué es lo que Dios no podrá hacer ahora que ya eres perdonado? Si cuando eras enemigo de Dios, Él mandó a su Hijo a pagar por tus pecados, ahora imagínate lo que Dios puede hacer cuando ya te perdonó. O sea, imagínate si ya hizo lo más difícil, enviar a su propio Hijo para que por medio de su sacrificio pagara por tus pecados y los míos. Pues ¿qué es lo que Dios no puede hacer ahora si ya hizo lo más difícil? Efesios capítulo 3 versículo 20 dice: Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. La posición de enemigo ante Dios cambia con Cristo. Si alguien por algún motivo, como sucedió en mi vida en algún tiempo, me sentía yo como enemigo de Dios, y por eso les decía que cuando me quedé sin ahorros, me quedé sin nada, sin el trabajo que tenía, pues yo consideraba que no me había ido tan mal, porque pues como yo era enemigo de Dios, pues de perdida andaba todavía completito. Pero mira, Dios te dice hoy: a ti, Cristo Jesús fue enviado en medio de tu vida pecadora para reconciliarte con Él mismo. Y ya reconciliado con Él mismo, Dios puede hacer mucho más de lo que te imaginas en tu vida. Entonces, si tú tienes sueños raros para con Dios por la situación o por la identidad que tienes en tu vida, quiero que entiendas que Dios te ama y que tiene planes para ti. Punto número 2: Dios sueña con sus siervos. Siervos. Aquí en la iglesia se les llama voluntarios. Siervos son los voluntarios. Y qué bueno que hay siervos de Dios o que hay voluntarios. Un siervo de Dios vive pendiente de las necesidades de los demás y ve qué hace para ayudar. Un siervo de Dios siempre está tratando de descubrir cuáles son los dones que Dios le ha dado para ponerlos en uso a favor de la obra de Dios. Un siervo de Dios está pendiente del llamado que Dios tiene para su vida, y está bien. Y muchas veces el siervo de Dios presume de ser siervo, ¿no? Y hasta dicen: es que yo soy siervo de Dios, ¿no? Yo soy siervo. Y ok, pero un siervo en los tiempos de Jesús pues era una persona que existía para atender al amo. Ok.
y todas las necesidades que tenía el amo eran atendidas por los siervos. Pero el siervo no tenía la capacidad de relacionarse con el amo, sino solamente de atenderlo. Y está bien que nosotros sirvamos a Dios, pero ¿qué le dice Dios o qué sueña Dios con los siervos? Bueno, la Biblia tiene historias para todo. Déjame recordarte ahí en Lucas capítulo 10, del 38 al 42. Fíjate lo que dice: mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en casa. Y preocupada dice, le recibió en casa, y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos, y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido de la parte buena, la cual no le será quitada. O sea, si Dios sueña algo con los que se consideran siervos, es que tengan tiempo de relacionarse con Él, que puedan sentarse a sus pies y escucharlo y platicar con Él, así como en el caso de la lectura que acabamos de hacer con estas hermanas Marta y María, hermanas de Lázaro. Marta preocupada con servir y María a gusto ahí a los pies de Jesús. Y cuando reclama Marta la situación de María, le dice Jesús: ella escogió la mejor parte. Y no es que sea malo servir a Dios, sino que Dios sueña que todos podamos escucharlo, ponerle atención, sentarnos, abrir la palabra, recibir revelación, etcétera. Dice Proverbios 16:3, dice: encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Y luego Colosenses 3:23-24 dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Bueno, entonces fíjate bien, Dios sueña con los enemigos y les dice: hey, si en medio de tu pecado envía a Jesús para que pagara con un sacrificio, con su vida, para que sea reconciliado conmigo, ¿qué es lo que no puedo hacer? O sea, ¿qué no puedo hacer si ya hice lo más difícil? Y al siervo le dice: qué bueno que me sirves, pero ocupo que te sientes y que me escuches y que tengas revelación de mi palabra. Y ahora, ¿qué es lo que Dios sueña? Punto número 3, con los amigos. Porque hay personas que no se consideran siervos de Dios o ya fueron siervos de Dios, enemigos. Pero hay personas que dicen: es que yo soy amigo de Dios. Está bien, es la etapa de ir madurando, así como la del hijo, la del joven, la del padre que leímos ahí en Juan. Pero Dios sueña con sus amigos. Dice ahí en Job 33:14-17, dice: ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Dios es amigo fiel. Dios es buen amigo. Y Dios sueña con sus amigos. Yo no sé cuántos amigos tengas tú, cuántos amigos pienses que tienes. Es más, cuántos contactos tienes tú en tu Facebook, en tu Instagram. Ya ves que por ahí va la cosa, ¿no? ¿Cuántos contactos tienes, no? 100. ¿Quién tiene 100 contactos? 200. 1000. ¿Tienes 1000 contactos? La pregunta es: ¿son todos tus amigos realmente? ¿Conoces a todos ellos? No, no los conocemos. Si tuvieras que invitar a tus contactos a una boda, digamos que te vas a casar,
y dices, voy a invitar a mis amigos que tengo en las redes sociales. ¿Realmente a cuántos invitarías de todo el montón de contactos que tienes? ¿Realmente a cuántos conoces? Pues más, si vas a hacer una cena en tu casa, ¿a cuántos de esos contactos vas a invitar a la cena? O si quieres ir al cine, ¿con cuántos de esos contactos vas a ir al cine? Y la verdad es que pues dicen ahí las estadísticas del Face, dicen que en realidad, si el que tiene todos esos contactos enfrenta una crisis, 4 o 5 van a ser los que te van a ayudar en medio de la crisis. Porque no tenemos la capacidad de mantener esa amistad así con todos los amigos, pues, pero Dios sí, ese es mi punto. Dios sí, Él es un amigo fiel. Dice la Biblia ahí en Mateo 10:30 que Él sabe hasta cuántos cabellos tenemos. Imagínate, un amigo que sepa cuántos cabellos tienes. Anoche fuimos a una boda, Norún y yo, y se fue a peinar en la tarde y le pusieron un montón de liguitas por todos lados, unas liguitas chiquitas por todas partes. Yo no me di cuenta de eso hasta cuando ya en la noche me dice, ay, ayúdame por favor. Y yo ya estaba acostándome. Le digo, ¿qué pasó? Es que estas ligas no me las puedo quitar. Ya voy viendo las ligas. Pues ahí estamos con una tijerita cortando las ligas. Y pues claro que entre cada liga me llevaba yo unas cuantas mechas. Y me decía ella, no me vayas a cortar los cabellos. No, le digo, son las puras ligas. Y ahí un montón de ligas. Y ya al final llega ella ahí donde la cama y me dice, mira, ya que se peinó y todo, un montón de cabello así. Pero es increíble que Dios sabía cuántos cabellos tenía Norún antes de las ligas y cuántos cabellos tenía después de las ligas. O sea, Él es nuestro amigo fiel. Pero Dios, así como invita al enemigo a que entienda que lo ama y por eso ha pagado por sus pecados, por eso envió a Cristo Jesús a salvarlo en medio de su pecado, en medio de estar enemistado con Él. Y por eso también Dios le dice a los siervos, hey, siéntate. Yo sé que no es tu llamado sentarte y relacionarte conmigo porque eres siervo, pero te invito a que des ese paso, a que te relaciones conmigo. Y le dice también a sus amigos, ¿sabes qué? Yo te invito a que actúes como hijo, no nada más como amigo. Y son diferentes posiciones y dependiendo la posición en la que estemos viviendo es de la manera como pensamos y soñamos. Claro que ahorita yo ya no pienso que Dios me castigó cuando me llevó allá a los barcos y todo eso. Pienso yo que fue parte de un plan que Él tenía para hablarme y mostrarme cosas que yo necesitaba ver para seguir entendiendo sus cosas, sus asuntos. Pero punto número 4, Dios sueña con sus hijos. Bueno, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Muy bien, hay unos cuantos, gloria a Dios. Dice Nis, gócense en el Señor, ¿verdad? Esa frase la usa mucho Nis, gócense en el Señor. Y siempre cuando alguien se queja y está lamentándose por cosas que han pasado en su vida, le dice Nis, váyase conmigo para Badiraguato, para que vea cómo se le quitan todos esos achaques, pero rapidito. Por cierto, allá está Nis en la puerta, muy bien. Gloria a Dios, Nis, gracias por tu mensaje el domingo pasado, ¿sí, verdad? Un aplauso, gloria a Dios. Cuidado con la oruga, ¿verdad, Nis? Con la oruga y luego con cuál era el otro, con el saltón, el revoltón y la langosta. El mismo animalito, pero en diferente etapa de crecimiento, ¿no? Pero tanto uno como el otro te ajustan. Pero bueno, querido hermano, Dios quiere mantenernos fuertes, sanos, fructificando como cristianos. Y por eso Él quiere que rebosemos en relación, en amistad con Él. Y para poder nosotros
estar en esa relación y en esa amistad y aprovechando todo lo que Él ha planeado y preparado para ti y para mí, ocupamos ir madurando, ocupamos entender el contexto espiritual en el que estamos y ocupamos decir la verdad. Yo me siento como siervo de Dios, no está mal, pero Dios invita a los siervos a que actúen como amigos y que se relacionen con Él. Y si dices tú, es que yo soy amigo de Dios, sí, pero Dios invita al amigo que actúe como hijo. Y si por algún motivo tú llegaste a la reunión hoy sintiéndote un enemigo de Dios, Él te dice, ya te perdoné, ¿desde cuándo? Pídeme lo que quieras y estoy listo para ayudarte y bendecirte. Por eso dice el Salmo 23, un salmo que me gusta mucho, dice el versículo del 1 al 3, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo, ¿qué? Me conduce. Y luego el versículo 3, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. O sea, Él es proveedor y restaurador. Él es nuestro Padre, proveedor, restaurador. Así como un hijo, pues, con el papá. Cristian, mi hijo, el más chico, nos dice, oiga, pastor, ¿tendrá usted tiempo de traerme un sushi? No, él me dice, papá, tráeme un sushi, hombre. Sí, le digo, ve por él tú. No, tráemelo tú. Ve caminando. Ay, hace mucho calor. ¿Y qué termina haciendo el papá? Llevándole el sushi, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y también dice el mismo Salmo 23, versículo 4, aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. O sea, Dios le dice a usted el día de hoy, porque Él sueña con usted como hijo suyo, gracias a Cristo, le dice, yo soy protector, defensor y ayudador. Amén. Un hijo de Dios sabe que Él lo protege, Él lo ayuda y Él lo defiende. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, un abogado que gana todos los casos. Y luego el versículo 5 y 6 dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. O sea, Él es fiel a todo momento. Gloria a Dios. Quiero nada más terminar animándote a ti a seguir soñando, pero si has soñado hasta el día de hoy como un siervo de Dios, está bien. Recuerda que Dios quiere que sueñes como hijo de Dios, como amigo de Dios. Ya no eres enemigo de Dios, eres hijo de Dios. Pero si el proceso de enemigo a hijo te lleva a servirle y te lleva a hacer una amistad con Él, vamos avanzando. Es como la manera que el hijo ve las cosas de Dios, el padre y el joven, como leímos en Juan. Acabo de mencionar eso ya por segunda vez. Pero mira, Dios te trajo el día de hoy aquí porque tú eres parte de sus sueños. Estás aquí en esta reunión porque Él tiene planes para ti. Y así como hace años alguien dijo, Dios tiene planes para tu vida, y yo sentadito ahí escuchando, se me hizo raro, pero a la vez me llamó la atención de que Dios tuviera planes para mí. Y lo mismo te digo yo el día de hoy a ti, Dios tiene planes para ti. Dios te ve como hijo amado. Si tú te ves como amigo de Dios, quiere decir que vas avanzando en tu relación con Él. Si tú te ves como siervo de Dios, está bien, quiere decir que ya has dado unos pasos en esa relación que Dios desea tener contigo. Pero la verdadera relación que Él busca es como hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y yo le hablo a Dios como un padre. Y le abro mi corazón y le digo, Padre Santo, en Cristo Jesús, ayúdanos a salir adelante de esta situación. Provee para esto otro. Quita del camino esto y aquello. Ahí te encargo la bodega por la que estamos orando. Que nadie la compre, que nadie se acerque. Que el que la quiera comprar la vea y diga qué fea está. Guárdala para nosotros en el nombre de Jesús, como un hijo al Padre. Si mi actitud fuera diferente, mi petición fuera con mucha duda. Bueno, Señor, pues no sé, si tú quieres, quién sabe.
¿Quién soy yo para pedirte? No califico, no lo merezco, pero bueno, ahí si quieres, quién sabe, no sé. Ay, mejor me callo. Si el día de hoy tú viniste a esta reunión y no recuerdas haber invitado a Cristo a tu corazón, ahí empieza todo, porque Cristo en tu corazón es el que te da el pase para madurar y para crecer como hijo de Dios. Ocupas a Cristo. Y si tú ya hiciste esa oración, te felicito. Y si no, antes de irnos hoy, te vas a ir a casa con Cristo en tu corazón, porque vas a hacer esa oración junto conmigo y yo te voy a ayudar. Te invito a que recibas a Jesús y que sueñes como un hijo de Dios. No dudes ni tantito. Sueña como un hijo de Dios. Los sueños, ya hablamos anteriormente, pueden tardar en cumplirse, decía Norum, pero resucítalos. No los pongas en el baúl del olvido. Los sueños es lo que nos da esperanza, es lo que nos da sentido a que nuestra fe esté activa y que podamos tener un propósito por el cual caminar y avanzar, crecer todos los días. Son muy importantes. Sin sueños, dice la Biblia, sin visión, el pueblo se desenfrena. Ocupamos tener esos sueños de Dios porque se van a hacer reales, los vamos a vivir. Todos tenemos sueños que ya se cumplieron, pero tenemos otros sueños que se van a cumplir. Y ahorita el sueño de Dios es que te conviertas en su hijo. Así es que ahí en tu lugar, si no has hecho la oración de fe, ora conmigo y repite esas palabras ahí desde donde estás. Si tú ya hiciste esta oración anteriormente, de todas maneras, habla para que se animen los que están a tu alrededor y di así: Señor Jesús, el día de hoy abro mi corazón y te acepto como el Salvador de mi vida. El día de hoy recibo el perdón de pecados, recibo el boleto para la vida eterna. El día de hoy declaro, Señor, que no soy tu enemigo, sino que soy tu hijo. Hijo amado, gracias por traerme a esta reunión. En el nombre de Jesús.